Hollywood nos ha regalado interpretaciones realmente asombrosas de jóvenes actores, sin duda. Pero entre bastidores, muchos de estos papeles tuvieron un precio muy alto. Tomemos a Kirsten Dunst, por ejemplo. Todos la adoramos en Entrevista con el vampiro, pero debido a su papel, tuvo su primer beso con Brad Pitt, de 31 años, con solo 11. Luego están Olivia Hussey y Leonard Whiting, de Romeo y Julieta, que eran solo unos adolescentes cuando se vieron obligados a actuar desnudos y con mucho maquillaje, o de lo contrario, se arriesgaban a que la película fracasara. Hemos recopilado estas experiencias, y más, en 15 de los peores papeles jamás dados a jóvenes actores en Hollywood, papeles que nunca deberían haber ocurrido. Dakota Fanning. Dakota Fanning siempre ha sido considerada una de las actrices infantiles con más talento de su época. Incluso de niña, tenía una forma de interpretar papeles profundos y emotivos, con un nivel de madurez que impresionaba a todos. En Yo Soy Sam, donde actuó junto a Sean Penn, no solo lo hizo bien, sino que dio una interpretación tan poderosa que se convirtió en la nominada más joven al premio del Sindicato de Actores, con tan solo 8 años. Ese tipo de talento natural es probablemente la razón por la que fue elegida para interpretar a Llewellyn en Hound Dog, una joven que se enfrenta a una vida dura en el sur rural de finales de los años 50. Atrapada entre una abuela estricta y religiosa, un padre bebedor empedernido y una mujer misteriosa que entra y sale de su vida, Llewellyn encuentra consuelo en la música de Elvis Presley, cantando siempre que puede. Al principio, nada de este papel parecía controvertido. Pero entonces llegó la escena, la que convirtió a esta película en una de las interpretaciones infantiles más debatidas de Hollywood. En un momento dado, Llewellyn conoce a un chico del lugar que le promete una entrada para un concierto de Elvis si canta para él. Ella acepta, sin darse cuenta de que este momento terminará en un ataque que le romperá completamente el espíritu. Esta única escena causó tal revuelo que la madre de Dakota, sus profesores e incluso otros adultos de su entorno se enfrentaron a una fuerte reacción y algunas personas los acusaron de dejar que la explotaran. Finalmente, la directora de Hound Dog, Deborah Kamp-Meyer, intervino para defender la película. Dejó claro que se había asegurado de que la escena no fuera gráfica, pero que consideraba que el tema debía abordarse. A pesar de su explicación, la controversia nunca se disipó del todo, y hasta el día de hoy, Hound Dog es más recordada por la indignación que provocó que por su historia real. Otro niño actor que se enfrentó a una controversia similar fue Brooke Shields. Brooke Shields ha tenido una de las carreras más comentadas de Hollywood, y la percepción pública de ella ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Comenzó como modelo infantil, consiguiendo importantes trabajos como ser la imagen de Ivory Soap, antes de causar sensación en la industria cinematográfica. Pero no fue solo su talento lo que la puso en el punto de mira, sino la controversia en torno a algunos de sus primeros papeles, lo que realmente hizo que la gente hablara. Uno de los papeles más atrevidos y controvertidos de su carrera fue en Pretty Baby, 1978. Con solo 12 años, Shields interpretó a Violet, una niña que crece en un burdel en Nueva Orleans a principios del siglo XX. La película no rehuyó los temas difíciles. Mostraba a Violet siendo preparada para la vida en el burdel, incluyendo una impactante escena en la que es subastada al mejor postor. $280. $300. ¿Aceptas un cheque? ¿Qué voy a hacer con un cheque? Efectivo. ¿Aceptas efectivo? $400. Lo que la hizo aún más controvertida fue que la película incluía escenas en las que el personaje de Shields aparecía parcialmente desnudo en pantalla, algo que nunca se permitiría según los estándares actuales. Aunque la producción siguió las directrices legales, la idea de elegir a una actriz preadolescente para un papel tan provocativo provocó indignación. Muchos críticos y espectadores se preguntaron si Hollywood había cruzado la línea. La controversia fue aún mayor en Norteamérica, donde Pretty Baby se enfrentó a prohibiciones en lugares como Ontario. Algunos tacharon la película de pornografía pura y dura, y la reacción se extendió a la madre de Shields, Terry, a quien se criticó por permitir que su hija aceptara el papel. Durante una aparición en The Phil Donahue Show, Shields recordó que los miembros del público gritaban a su madre: «¡Esto es terrible! ¡Has dejado que tu hija haga esto!». Sin embargo, Terry solía replicar preguntando: «¿Has visto la película?». Su respuesta: «No, nunca vería una película así». En retrospectiva, Shields ha admitido que no comprendía del todo el peso del papel en ese momento, ya que era demasiado joven para comprender sus implicaciones. Pero no se arrepiente de haber hecho la película. De hecho, le da crédito a su madre por enseñarle a aceptar sus decisiones, ya sean un error o no. Ahora que ella también es madre, Shields espera inculcar la misma mentalidad en sus hijas.
asumir sus decisiones y defenderlas. A continuación, tenemos Micah Ding Le y Renee Shin Ji Chen. Seguir rodando, la decisión que llevó a la trágica muerte de 2 niños y un actor de Hollywood. La dimensión desconocida. La película recaudó más de $6 millones en su primer fin de semana, llegando a ganar un total mundial de $42 millones. Con un coste de producción de $10 millones, fue un éxito financiero. Pero detrás de los números, ciertamente no lo parecía. Para la escena final de la película, el director John Landis quería crear un momento épico, inspirado en Apocalypse Now, que implicara un bombardeo en Vietnam. Para lograrlo, tomó varias decisiones imprudentes, como elegir a 2 niños pequeños, Micah Ding Le, 7, y Renee Shin Ji Chen, 6, para que aparecieran en una escena peligrosa. Esto violaba las leyes de California sobre el trabajo infantil, que prohíben que los niños trabajen de noche, y no se obtuvieron permisos ni seguros. La escena incluía un helicóptero militar, Bell UH-1 Iroquois, que debía volar mientras explotaban fuegos artificiales cerca. Mientras las cámaras grababan, el helicóptero quedó envuelto en bolas de fuego. En medio de instrucciones contradictorias del equipo, el patín derecho del helicóptero aplastó a Renee, mientras que la pala principal atravesó a Micah y al actor Vic Morrow. Trágicamente, los 3 murieron en el accidente. Este incidente, que ocurrió frente a una multitud de espectadores, sigue siendo una de las tragedias más infames de la historia del cine. Hubo un silencio de conmoción hasta que la madre de Renee comenzó a gritar mientras se arrodillaba sobre el cuerpo sin vida de su hija. Morrow nunca llegó a pronunciar la frase que tenía escrita en el guión: «Os mantendré a salvo, niños, os lo prometo. Nada os hará daño, lo juro por Dios». El siguiente actor experimentó un destino demasiado familiar para muchas estrellas infantiles: Edward Furlong. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que había pasado mucho tiempo. Fueron como 4 años, y yo no estaba haciendo nada. Estaba aturdido. Edward Furlong fue considerado en su día uno de los jóvenes actores más prometedores de la década de 1990, gracias a su papel revelación como John Connor en Terminator 2, El juicio final. Con solo 13 años, su interpretación junto a Arnold Schwarzenegger le valió el reconocimiento de la crítica y rápidamente se convirtió en un rompecorazones adolescente. Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera de Furlong, su reputación comenzó a cambiar. Después de algunos papeles prometedores en películas como American History X y Pecker, su carrera comenzó a tambalearse debido a problemas personales, en particular por el abuso de sustancias. Los problemas de Furlong comenzaron a una edad temprana, cuando las presiones de la fama lo abrumaron. Se sentía aislado y sin orientación, lo que lo llevó a un estilo de vida imprudente. A los 20 años, asistía a fiestas casi todas las noches, consumía cocaína para mantenerse despierto y heroína para dormir. El abuso de sustancias de Furlong fue en aumento, lo que le llevó a tener varios problemas legales, incluida una condena por agresión doméstica contra su entonces novia, Monica Keina. Cumplió 61 días de prisión y se le ordenó someterse a terapia contra la drogadicción y la violencia doméstica. Ahora sobrio desde hace 4 años, Furlong reflexiona con gratitud sobre sus luchas pasadas. Dice que mantenerse sobrio fue la mejor decisión que ha tomado y que poco a poco está trabajando para cambiar su vida. ¿Cómo se sentiría si un miembro de su familia fuera responsable de una experiencia que lo persiguiera hasta la vejez? No muy contento, me imagino. Bueno, eso es exactamente lo que le sucedió a Jackie Cooper. El papel de Jackie Cooper como Skippy en la película Skippy de 1931 le valió elogios generalizados por su talento interpretativo a una edad tan temprana. Sin embargo, la historia entre bastidores de cómo el director Norman Taurog, tío político de Cooper, lo empujó a ofrecer interpretaciones emocionales es a la vez impactante y perturbadora. Skippy es un drama conmovedor, pero agridulce sobre un niño llamado Skippy, interpretado por Cooper, que se hace amigo de un niño pobre, Sookie, Frank Coglan Jr., en un pequeño barrio de clase trabajadora. Aunque Skippy procede de un mundo de privilegios y comodidades, se enfrenta a retos emocionales similares a los de los niños de entornos menos afortunados. La amistad entre Skippy y Sookie constituye el núcleo emocional de la película, ya que comparten aventuras, superan las dificultades de la infancia y afrontan juntos los altibajos de la vida. Uno de los momentos más conmovedores se produce cuando Skippy intenta ayudar a Sookie, que se enfrenta a problemas legales tras ser acusado de robo. El papel requería que Cooper transmitiera una serie de emociones, incluidos momentos de profunda tristeza. Sin embargo, para lograr la profundidad emocional requerida, Taurog recurrió a tácticas crueles
para hacer llorar al joven actor. Uno de los incidentes más infames en el set involucró a Taurog, amenazando con dispararle al perro de Cooper si no lloraba en el momento indicado durante una escena crucial. El trauma de esta experiencia se quedó con Cooper, quien más tarde escribió una autobiografía titulada Por favor, no disparen a mi perro, en la que se sinceró sobre el desgaste emocional que la película le supuso como actor infantil. ¿Os acordáis de esta película? Bueno, la pequeña y asustadiza actriz de allí tuvo varias experiencias aterradoras en el plató. Linda Blair. La interpretación de Linda Blair de Regan MacNeil en El Exorcista, 1973, es una de las actuaciones más icónicas y controvertidas de la historia del cine. Con solo 14 años, Blair dio vida a una joven poseída por un demonio, ofreciendo algunos de los momentos más escalofriantes jamás capturados en pantalla. Su capacidad para equilibrar la inocencia con el terror durante la inquietante transformación de Regan le valió una gran aclamación y una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto. Pero el papel tuvo un coste personal significativo. Las exigencias físicas y emocionales de El Exorcista fueron agotadoras. Blair soportó largas horas con maquillaje prostético, filmando escenas violentas y físicamente exigentes, como ser atada a una cama y sacudida violentamente. Los efectos utilizados para retratar la posesión, como la infame escena de la vuelta de cabeza, fueron tan inquietantes que se convirtieron en parte de la leyenda de la película. La producción en sí es casi tan notoria como la película. Durante el rodaje, varios miembros del reparto y sus familiares fallecieron inesperadamente, incluido el propio abuelo de Blair. En un momento dado, se produjo un incendio en el plató que detuvo la producción. El fuego comenzó cuando una paloma entró en una caja de luz y la prendió fuego. Tanto si se considera una racha de mala suerte como un signo de fuerzas sobrenaturales, muchos creen que el plató estaba maldito. El equipo incluso llamó a un sacerdote para que realizara un exorcismo en el plató. Pero mientras los rumores giraban en torno a lo sobrenatural, el trauma que soportó Blair era demasiado real. Aunque El Exorcista consolidó el lugar de Blair en la historia del cine, ella ha hablado a menudo de sentirse incomprendida y encasillada. A pesar de su talento, luchó por escapar de la sombra de Regan, enfrentándose a una ardua batalla para ser vista por algo más que su icónico papel. A continuación, tenemos Macaulay Culkin. Mamá, ayúdame. El papel de Macaulay Culkin como Henry Evans en El buen hijo, 1993, supuso un gran cambio con respecto a su imagen habitual de niño dulce e inocente. Conocido por interpretar a Kevin McAllister en Solo en casa, 1990, Culkin sorprendió al público con su oscura interpretación de un niño con problemas que muestra un comportamiento cada vez más aterrador. En The Good Son, Culkin interpreta a Henry, un niño con un lado manipulador que se vuelve peligrosamente cercano a su primo, interpretado por Elijah Wood. Este papel fue un cambio importante para Culkin, ya que demostró que podía interpretar a un villano. El cambio fue tan sorprendente que a mucha gente le costó verlo como algo más que el adorable niño de Home Alone. La película se estrenó en un momento en el que Culkin ya estaba lidiando con la presión de la fama con tan solo 13 años. Aunque El buen hijo no tuvo tanto éxito como Solo en casa, fue un momento importante en la carrera de Culkin, ya que demostró su versatilidad como actor. Sin embargo, el papel, combinado con la presión de ser famoso, llevó a Culkin a alejarse de la actuación durante varios años para escapar de la abrumadora atención pública. Otro actor que, como Culkin, se vio empujado a la fama demasiado pronto fue Harvey Stevens. Harvey Stevens es un actor británico conocido por interpretar a Damien Thorne, el joven anticristo, en el clásico de terror de 1976, La Profecía. Nacido el 29 de mayo de 1966 en Inglaterra, Stevens tenía solo 10 años cuando fue elegido para el icónico papel. Su interpretación de Damien, un niño aparentemente inocente, pero profundamente siniestro, se volvió inolvidable e inquietante para el público. Sin embargo, el papel tuvo consecuencias oscuras. La producción de La Profecía estuvo plagada de una serie de extraños accidentes y desgracias, lo que alimentó los rumores de que la película estaba maldita. Algunos incluso creyeron que el hecho de que Stevens interpretara un personaje tan poderoso y malvado tuvo un impacto negativo duradero en él. Después de La Profecía, la carrera de actor de Stevens no despegó como muchos esperaban. La intensidad de su papel, combinada con la siniestra reputación de la película, le dificultó liberarse de la sombra de Damien. Al público le costaba verlo como algo más que el espeluznante anticristo, lo que le llevó a encasillarse en un tipo de papel y a tener menos oportunidades en Hollywood. El propio Stevens ha admitido que la fama de La Profecía no siempre fue agradable.
La abrumadora atención y la presión de estar asociado con un personaje tan notorio le dificultaron deshacerse de la imagen de Damien. Finalmente, Stevens dejó la actuación, sintiendo que el peso del papel era más de lo que podía soportar. Aunque La Profecía sigue siendo una película de terror legendaria, para Stevens, interpretar a Damien fue un legado difícil de llevar. Es una pregunta extraña, pero hemos visto muchas cosas extrañas hasta ahora, así que aquí estamos. ¿Dejarías que tu hija de 11 años se liara con un tipo de 31? Bueno, eso es lo que tuvo que hacer este actor. Kirsten Dunst. Kirsten Dunst tenía solo 6 años cuando debutó como actriz en el cortometraje de Woody Allen Edipo se entera, y su carrera no tardó en ir viento en popa. En los años siguientes, protagonizó películas junto a actores de la talla de Tom Hanks y Bruce Willis. Pero su gran oportunidad llegó en 1994, cuando solo tenía 11 años. Kirsten fue elegida para interpretar a Claudia en la adaptación cinematográfica de la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Claudia, el personaje interpretado por Kirsten, era una niña de 10 años que fue convertida en vampiro por Louis de Pointe-du-Lac y Lestat de Lioncourt, interpretados por Brad Pitt y Tom Cruise, respectivamente. En un momento de la película, Claudia besa a Louis, Brad Pitt, en los labios, haciendo que Kirsten fuera la primera en besar a Brad Pitt. En una entrevista de 2021 con Vanity Fair, Kirsten Dunst, que interpretó a Claudia, habló sobre lo incómodo que fue para ella el beso con Brad Pitt. Tenías 11 años y era tu primer beso en pantalla. Tuviste un beso en pantalla con Brad Pitt cuando tenías 11 años. Lo hice, aunque pensé que era asqueroso. Era como si tuviera 11 años. Hubiera sido raro si hubiera dicho, esto es increíble, estoy besando a Brad Pitt. Creo que la gente habría pensado que estaba un poco loca, ¿verdad? Así que en ese momento, sí. Aunque describió su experiencia general en el plató como una en la que fue tratada como una auténtica princesa, admitió que esta escena en particular fue una de las partes más difíciles de la película para ella. Un desastre. Pero sigamos adelante, ¿de acuerdo? A continuación tenemos Christian Bale. El papel de Christian Bale como Jim, de 13 años, en El Imperio del Sol, 1987, fue un gran paso en su carrera como actor, pero también conllevó muchos desafíos. La película, dirigida por Steven Spielberg, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia de Jim, un joven británico que se separa de su familia y termina en un campo de internamiento japonés en China. La película muestra cómo Jim se enfrenta al desgaste emocional y psicológico de la guerra y a la pérdida que experimenta. Bale solo tenía 13 años cuando interpretó este papel, y su interpretación fue elogiada por mostrar el crecimiento de Jim de un niño despreocupado a alguien que comprende las duras realidades de la guerra. Capturó la vulnerabilidad, la fuerza y la resistencia de Jim cuando el personaje se enfrentaba a situaciones difíciles. Sin embargo, el papel fue duro para Bale. Más tarde habló de lo intenso y agotador que fue el proceso de rodaje. Las escenas del campo de concentración fueron difíciles de rodar, y Bale tuvo que lidiar con el gran peso emocional de la historia, que trataba de la supervivencia y la pérdida. Describió la experiencia como emocionalmente agotadora, al tener que sumergirse profundamente en el sufrimiento y el miedo de su personaje. Este papel fue un momento importante en la carrera de Bale, que lo empujó a asumir papeles más serios que moldearían su futuro como actor. La siguiente actriz es una estrella cuya vida se vio trágicamente truncada por las presiones de Hollywood. Judy Garland. El 22 de junio de 1969, el marido de Judy Garland, Mickey Deans, derribó la puerta cerrada del cuarto de baño de su piso de Londres y la encontró sin vida. El forense dictaminó más tarde que su muerte se debió a una sobredosis accidental de barbitúricos, un somnífero de uso común en aquella época. Tenía solo 47 años. La muerte de Judy Garland fue desgarradora, pero para quienes la conocían, no fue del todo sorprendente. Sus luchas contra la adicción no eran un secreto, y se habían ido acumulando durante años, comenzando en una infancia que fue todo menos ordinaria. Nacida como Frances Gumm en una familia de vodevil, la vida de Judy en el escenario comenzó temprano, pero también lo hizo la presión. Su madre, Ethel, era implacable, empujando a Judy a actuar a toda costa. Las pastillas se convirtieron en una herramienta, una para darle energía para el escenario y otra para calmarla después. Judy tenía solo 10 años cuando comenzó esta rutina. El tiempo de Judy en Hollywood, especialmente bajo el férreo control de MGM, solo empeoró el problema y contribuyó en gran medida a su prematura desaparición. A diferencia de muchas actrices, Judy Garland no podía ocultar fácilmente su peso bajo las brillantes luces de Hollywood, especialmente mientras cantaba y bailaba con trajes reveladores. MGM
Al ver esto como un problema, impuso duras medidas. La sometieron a una estricta dieta de sopa de pollo, café negro, cigarrillos y pastillas para suprimir el apetito. Pero no se detuvieron ahí. MGM presionó a Judy y a otras estrellas para que trabajaran las 24 horas del día, sabiendo que no era sostenible. Para que siguieran adelante, el estudio repartió pastillas para combatir el agotamiento. Cuando las estrellas no podían más, MGM las llevaba al hospital del estudio, las sedaba con más pastillas y les daba solo 4 horas de sueño antes de empezar el ciclo de nuevo. Era implacable e inhumano. Años más tarde, cuando se hizo evidente el precio de este régimen agotador, MGM se distanció de Judy. Sus fluctuaciones de peso y sus problemas de salud le llevaron a tener menos papeles, y después de 15 años, el estudio rescindió su contrato. La hija de Judy, Liza Minnelli, reflexionó sobre la vida de su madre con una profunda perspicacia. No murió de una sobredosis. Creo que simplemente se cansó. Vivió como un alambre tenso. No creo que buscara la verdadera felicidad, porque siempre pensó que la felicidad significaría el final. Cuando Judy Garland falleció, fue realmente el final de su profunda conexión con su público y la época dorada que representaba. Algún día, todos estaremos juntos, si el destino lo permite. Al igual que Judy, este siguiente actor fue una de las estrellas infantiles más famosas de Hollywood, pero su éxito temprano tuvo un alto precio. Mickey Rooney. Conocido sobre todo por interpretar a Andy Hardy en una serie de películas populares en los años 30 y 40, Rooney fue elogiado por su encanto, energía y sentido del humor. Sin embargo, entre bastidores, su vida distaba mucho de los alegres personajes que interpretaba en la pantalla. Rooney, que empezó en la industria del entretenimiento a una edad muy temprana, se vio empujado a ser el centro de atención y trabajó sin parar bajo el estricto control de los estudios MGM. Como muchos actores infantiles de su época, tenía poco que decir sobre su propia carrera, y su agotador horario de trabajo lo dejaba exhausto. Más tarde reveló que MGM lo tenía muy controlado, llegando incluso a controlar su vida personal para mantener su saludable imagen pública. A medida que fue creciendo, Rooney luchó por dejar atrás los papeles infantiles, y las presiones de la fama pasaron factura a su vida personal. Se enfrentó a problemas económicos, a múltiples matrimonios fallidos y a dificultades para encontrar papeles que estuvieran a la altura de su éxito anterior. Al igual que Rooney, los dos siguientes actores tuvieron dificultades después de su primer gran papel, Olivia Hussey y Leonard Whiting. Olivia Hussey y Leonard Whiting eran solo unos adolescentes cuando cautivaron al público en la versión de 1968 de Romeo y Julieta, dirigida por Franco Zeffirelli. La película fue un éxito y fue nominada a 4 premios de la Academia, pero también suscitó controversia por una escena de dormitorio que incluía imágenes de las nalgas de Whiting y los pechos desnudos de Hussey. Ahora, con más de 70 años, Hussey y Whiting presentaron una demanda el viernes en el Tribunal Superior de Santa Mónica, acusando a Paramount de explotarlos sexualmente y de distribuir imágenes de desnudos de niños adolescentes. La demanda alega que Zeffirelli, que murió en 2019, aseguró a ambos actores que no habría desnudos en la película y que llevarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio. Pero en los últimos días de rodaje, el director supuestamente les imploró que actuaran desnudos con maquillaje corporal, o la película fracasaría. Hussey tenía 15 años en ese momento, y Whiting 16. Según la demanda, Zeffirelli les mostró dónde se colocaría la cámara y les aseguró que no se fotografiaría ni se publicaría desnudos en la película. La demanda alega que fue deshonesto y que Whiting y Hussey fueron, de hecho, filmados desnudos sin su conocimiento. Según la demanda, Hussey y Whiting han sufrido angustia mental y emocional en los 55 años transcurridos desde el estreno de la película y también han perdido oportunidades laborales. A pesar de sus extraordinarias interpretaciones, Hussey y Whiting tuvieron carreras como actores muy limitadas después de Romeo y Julieta. Están reclamando daños y perjuicios que se cree que superan los $500 millones. Nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida. A continuación, tenemos Janet McCurdy. Las memorias de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, arrojan luz sobre el lado oscuro del estrellato infantil, revelando las luchas emocionales y psicológicas que soportó mientras crecía en la industria del entretenimiento. Obligada a actuar por su madre con tan solo 6 años, McCurdy tuvo poco control sobre su propia vida y carrera. Fue empujada a audiciones, sometida a una presión extrema para triunfar y enfrentada a un escrutinio implacable sobre su apariencia y actuación. Una de las revelaciones más impactantes de sus memorias es el abuso que sufrió, en particular por parte de su madre,
que microgestionaba todos los aspectos de su vida, incluida su dieta, sus elecciones personales y sus emociones. McCurdy desarrolló un trastorno alimentario como resultado de este control, luchando contra la anorexia y la bulimia durante años. La presión por mantener una determinada imagen, combinada con la constante necesidad de complacer a su madre, afectó gravemente a su salud mental. Creo que sería mucho más difícil de interpretar para la gente. Creo que sería doloroso porque sigue siendo real, ya sabes. Ni siquiera lo consideraría como un intento de llamar la atención, pero el humor es el mecanismo de defensa, una herramienta a través de la cual procesas tu vida. Su paso por iCarly y Sam y Kat también la expuso a experiencias tóxicas entre bastidores. Alude a los malos tratos de una figura a la que se refiere como el creador, que se cree que es el productor Dan Schneider, conocido por su controvertido comportamiento en los platós de Nickelodeon. McCurdy describió cómo a menudo se ponía a los jóvenes actores en situaciones incómodas y cómo le ofrecieron alcohol cuando aún era menor de edad. A pesar de su éxito en televisión, McCurdy nunca quiso ser actriz de verdad. Después de alejarse de Hollywood, encontró la curación a través de la escritura y la dirección, utilizando sus memorias como una forma de recuperar su historia. I'm Glad My Mom Died se convirtió en un bestseller, resonando en muchos que han experimentado luchas similares. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown saltó a la fama con tan solo 12 años cuando interpretó a Eleven en Stranger Things. Aunque su talento era innegable, la forma en que el público y los medios de comunicación la trataron a medida que crecía fue profundamente inquietante. Desde muy joven, fue sometida a un incómodo nivel de escrutinio, con gente que comentaba su apariencia, madurez e incluso especulaba sobre su vida personal. Las cosas se intensificaron drásticamente cuando cumplió 18 años. Casi de la noche a la mañana, las búsquedas en Internet sobre ella se volvieron más explícitas y las redes sociales se inundaron de discusiones inapropiadas sobre su cuerpo. Este tipo de cosificación se había estado gestando durante años, pero la edad adulta pareció marcar un cambio inquietante en el que muchos sintieron que ahora era aceptable sexualizarla abiertamente. Brown ha hablado abiertamente sobre cómo le ha afectado esta experiencia. Ha hablado de sentirse insegura en la industria y de tener que establecer límites estrictos para protegerse. En entrevistas, ha hablado de cómo la fama le arrebató su infancia y de cómo la presión para actuar y tener un aspecto determinado afectó a su salud mental. Y eso es todo, chicos. ¿Cuál de los dos tratamientos te ha impactado más? Si te ha gustado este video, ¿por qué no echas un vistazo a estos otros videos en tu pantalla? A ver si también te gustan.